Gracias. En realidad, esta no es una manifestación de campaña. No estamos pidiendo que voten por nosotros. Aún. Esta es una reunión política. Como los antiguos griegos, inauguramos el Ágora de nuevo en Colombia. Desde hace unos años, volver, aquí no voy a poder, volver a la plaza pública, al debate de ideas, aunque la plaza pública no nos permita el fluir de una conversación entre las multitudes y quienes dirigen la palabra. Se van estableciendo criterios, caminos, rutas, senderos. Se van percibiendo personalidades, talantes, maneras de existir. Se va construyendo una confluencia de diversidades, de múltiples colores. Una confluencia tan diversa, tan enorme, tan torrentosa, que se puede convertir perfectamente en la primera victoria popular desde los tiempos de Bolívar. Aunque Bolívar no es muy querido por aquí. Profunda discusión histórica que tiene que ver precisamente con esa diferencia y esa diversidad de los pueblos, la diversidad de las culturas y de las maneras de entender, que en el fondo el arte de encontrar los puentes entre los diversos colores, la diversidad, es el arte de construir una nación. Arte que no hemos encontrado en Colombia, la verdad sea dicha. 2 siglos de vida republicana, para no hablar de los 3 de la colonia, de la esclavitud, del feudalismo, 5 siglos de exclusiones permanentes, 5 siglos de violencias, 5 siglos de ausencia de una nación que hoy intenta erupcionar por todos los rincones de Colombia. Es que ahora, hoy, se está tratando de construir en realidad la nación colombiana. La nación es un contrato de la sociedad, es un proceso de la historia mediante el cual los diversos constituyentes, la constituyente de la sociedad colombiana, va encontrando las fórmulas de un acuerdo, de un pacto, de una historia que nos permita convivir en paz. Esta mañana o hace unos momentos, un periodista preguntaba: ¿y qué piensan ustedes del estallido social? Yo me puse a pensar. El estallido social es el producto de un régimen que ha fallado. Es el producto de una nación que aún no se construye. El estallido social es precisamente el grito de una nación que está por construir. Es la evidencia de un vacío que hoy existe en este territorio y que es que no hemos podido aún pactar entre los colombianos y las colombianas las condiciones mínimas de una existencia digna, de un pacto de convivencia. El pacto histórico es eso, un pacto de convivencia.
Y el pacto de convivencia es ni más ni menos que la paz. El estallido social es el producto de un régimen que ha fallado por excluyente, por corrupto, por incapaz. Álvaro Gómez Hurtado lo decía allá desde su camino conservador, desde esa historia patria asignada por las violencias de mediados del siglo XX. Este hombre, godo como le decían, salido de una cuna de oro, hijo de presidente como tantos, Delfín, había encontrado a partir del contacto con el territorio, los pueblos, la realidad misma de Colombia, una propuesta que lo llevó a decir que Colombia necesitaba un acuerdo sobre lo fundamental. Y que ese acuerdo sobre lo fundamental era para cambiar un régimen de la corrupción, para construir una democracia de verdad. Bueno, ese acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez, voz conservadora, la historia goda de Colombia, es el pacto histórico. Y decíamos también no hace mucho en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, recibiendo a Piedad Córdoba en el pacto histórico, que desde otras vertientes completamente diferentes a la de Álvaro Gómez Hurtado, que habló del régimen de la corrupción, desde la esquina contraria, desde el punto de vista ideológico, no en las derechas, no en el conservatismo, sino en las izquierdas, insurgentes y armadas, una voz menos cachaca, menos andina que la de Álvaro Gómez, una voz caribeña, libertaria, la del costeño Jaime Bateman, le proponía a Colombia también palpando, en contacto con el territorio y los pueblos y las clandestinidades y los temores y las posibilidades de las cárceles y de la muerte, le proponía a toda Colombia un diálogo nacional. Mire qué interesante episodio del pensamiento político colombiano en las últimas décadas, desde esa distancia tan enorme que separaba a unos conservadores y a otros revolucionarios, aparecía la misma propuesta. Aparecía la misma propuesta. El uno, el acuerdo sobre lo fundamental, el otro, el diálogo nacional. Era lo mismo. El intento de construir una nación a partir de los puentes entablados en la diversidad misma de la sociedad colombiana. El intento de tejer como las telarañas los hilos conductores que juntaran las diversidades culturales y sociales y económicas y territoriales de la colombianidad para poder construir a partir de ese tejido, de ese acuerdo, de ese ponerse en pacto, la nación colombiana. Aquí entonces está el resumen de toda una historia. Aquí en esta plaza hemos llegado no al final de los tiempos, sino a la conclusión de una especie del confluir nacional, si queremos construir una nación que viva en paz, si queremos construir una nación que sea justa, si queremos construir una nación que produzca y que trabaje, si queremos construir una nación que le regale a nuestros hijos un mejor bienestar que el que obtuvimos, entonces hay que hacer un pacto histórico.
Intentan vía medios de comunicación, en lo que uno ve por la televisión, yo casi no la veo, en las redes, a través de esto que se llama la comunicación social, intentan a veces voltear la realidad, ponerla de cabeza, hacernos sentir una existencia que en realidad no existe. Entre el estallido social del que me preguntaba el periodista y el régimen que falla, quisieran hacernos entender que el culpable del estallido social es la sociedad y no el régimen. Que el culpable es el joven y no el presidente. Que el culpable es Petro y no quienes se negaron a dialogar y a establecer una mesa en donde las juventudes pudieran ofrecer sus propuestas. Nos quieren hacer creer que en el estallido social no es el régimen el culpable, pobrecito, que fue asaltado en su buena voluntad por una serie de personas a las que llamaron vándalos. Los vándalos contra el régimen, cuando en realidad los tales vándalos eran los jefes del régimen. Cuando en realidad quien tenía la razón es la sociedad que estalla, y quien no tiene la razón histórica es el régimen que falla. Tenemos un régimen que falla, que es incapaz, que integralmente ha perdido completamente los horizontes de la ética, de la posibilidad de la conducción política, social y económica de este país. Ha producido en los últimos 40 años, porque no se trata solamente del gobierno de Duque, que es su peor decadencia. Ha producido la manifestación más clara de la incapacidad para construir una nación. Dicen en esa comunicación social, por ejemplo, no solamente que el culpable del estallido social es la sociedad y no el régimen, sino que, por ejemplo, las personas que aquí nos congregamos, que nos juntamos, que confluimos, por ejemplo, somos los expropiadores. En Barranquilla me tocó hablar del infierno, del diablo. Porque para intentar que la población no se congregara en la plaza de La Paz de esa ciudad, pasaron por cadenas, por medios, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, la idea de que nosotros habíamos era congregado haitianos muy respetables, africanos muy apreciables, venezolanos muy apreciables, y que la plaza estaba llena de esos inmigrantes que iban a hacer un ritual satánico. Entonces me tocó hablar de religión, de decir simplemente que si alguien había hecho un pacto con el diablo, no era el pueblo, no eran las juventudes, no era el campesinado de Colombia, no eran sus pueblos afros, sino la oligarquía de este país, que había convertido el Palacio de Nariño en los sótanos del infierno. Pues ahora hablemos de otra de esas
invenciones que nos han construido con el afán de llenar de miedo, de temor a la gente, de que se paralice, de que el joven popular no vaya a la urna, de que la mujer del barrio y el tendero no vayan a la urna o simplemente acepten el billete que a manos llenas del presupuesto nacional está dispuesto a entregar a Duque con la condición de perpetuarse en el poder. Una de esas mentiras es que nosotros somos expropiadores. Y vamos a ponerlo ahora en esta plaza de Nariño, en Pasto. Una segunda mentira, analicémosla. Hay expropiadores, expropiar, y su contrario es apropiar. Los abudineadores son expropiadores. Expropiar o apropiar. Trabajemos esto en el programa de gobierno. ¿Quiénes han expropiado en Colombia? ¿Quiénes son los expropiadores en Colombia? Hagamos cuentas. Si yo leo un libro de estadística reciente, me aparece, si es de derechos humanos, que por lo menos 6 millones de personas campesinas fueron despojadas de sus tierras en las últimas décadas con métodos violentos o económicos. Eso no fue expropiar de la tierra a la gente humilde del campo. ¿Quiénes eran los expropiadores? ¿Quiénes eran los despojadores? ¿Cuál es el proyecto político que hoy defiende el despojo, que hoy defiende a los despojadores y que hoy intenta por todos los miedos y los medios que la gente humilde que fue despojada no vuelva a restituir su propiedad sobre la tierra? Entonces, ¿cuál es el partido de la expropiación en Colombia? ¿Quién dirige el partido de la expropiación en Colombia? Uribe. Uribe está encabezando un proyecto expropiador, porque la tierra del campesino era del campesino, y si hoy no la tiene el campesino, entonces lo expropiaron. Y me atrevo a ir a otro tema de la historia reciente de Colombia. Que yo sepa, la Constitución de Colombia en 1991 decía: los presupuestos de la educación pública crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Estaba escrito y ordenado. Es decir, que la Constitución había escrito lo que cualquier padre o madre de familia haría responsablemente si sus ingresos familiares crecieran, que sería darle una mejor educación a sus hijos y a sus hijas. Eso decía la Constitución. Hoy, ¿por qué no dice eso? Si es la misma Constitución del 91. Porque hubo dos reformas constitucionales, una transitoria hecha por Andrés Pastrana y esa misma reforma vuelta permanente por Álvaro Uribe Vélez, que decidieron que había que detener el crecimiento del presupuesto de la educación pública para entregárselo a los banqueros, en el caso de Andrés Pastrana, porque pobrecitos estaban en crisis, o para dedicarlo a la guerra de manera permanente en el caso de la reforma de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces hoy la universidad se cae a pedazos. Entonces hoy centenares de miles de jóvenes, hombres y mujeres,
abandonan la escuela media, el bachillerato que llamábamos antes, porque no hay perspectiva de universidad superior. Porque hoy se induce a la población colombiana a la ignorancia. Terminamos renunciando al saber. Y yo me pregunto, ¿esa no es una expropiación del cerebro? ¿No es una expropiación del alimento básico del cerebro humano, que es el conocimiento y el saber? ¿Dónde están entonces los expropiadores? ¿Fue Petro el que hizo esas reformas para disminuir el presupuesto de la educación o fue Uribe? Pues Uribe y Duque, tengo que decirles con mucha pena en mi corazón que los expropiadores son ustedes. Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana. Y podríamos aún tocar otro tema, porque es que no solamente se expropia a los colombianos y colombianas de los bienes, llámense en tierras, llámese una parcelita, llámense en casas, como hizo el sistema financiero, sino que también se expropia del pensamiento, del saber, del conocimiento. Llámese eso el decrépito sistema mal financiado de educación pública en Colombia. Pero también expropian de la vida. ¿O qué son los 6.402 jóvenes asesinados sistemáticamente con balas oficiales y armas del Estado para hacerlos presentar como bajas guerrilleras con la única intención de obtener un aplauso popular y un voto que perpetuaran el poder a los asesinos? ¿No se llama eso expropiar la vida? ¿No le expropiaron la vida a 6.402 jóvenes de este país para que la comunicación social hablara para ocultar los hechos de falsos positivos? Expropiadores de bienes, expropiadores de conocimientos, expropiadores de la vida. En Colombia sí que hay un partido de la expropiación, el partido de Uribe y de Duque. Ahora veamos el otro verbo, el contrario, apropiar. ¿Acaso nosotros no estamos buscando que la juventud toda de Colombia se apropie de los conocimientos de la ciencia, de la tecnología, de la educación superior en Colombia? ¿Acaso nosotros no estamos buscando que el cerebro del individuo colombiano o colombiana adquiera, se apropie del saber? ¿Cuál es entonces el partido de los apropiadores? El pacto histórico. ¿Acaso nosotros no estamos proponiendo que esa familia campesina, ojalá la mujer campesina obtenga titulación, tierras y agua y créditos y asistencia del Estado y pueda construir la base misma a través de la cooperativización de la agroindustria y del sistema alimentario en Colombia? ¿Acaso es que entregar tierra al campesino es expropiar o es apropiar? Cuando se propone una reforma agraria, lo que estamos proponiendo es que la familia campesina se vuelva propietaria, es decir, se apropie de la tierra, del agua, del cuidado del alimento de Colombia. ¿Acaso cuando decimos que la sociedad colombiana se tiene que desligar del petróleo y del carbón
porque son las materias primas que usadas en la gran maquinaria industrial del gran capital mundial emite unos gases que cambian químicamente la atmósfera, y a partir de esos nuevos gases en mayor cantidad se calienta el planeta y se produce el desastre climático del cual el COVID-19 es apenas el hijo pequeño de los nuevos acontecimientos que pueden acabar con la vida en el planeta y la especie humana. ¿Acaso cuando decimos que hay que mitigar, que hay que enfrentar esa situación que podría acabar con la vida en el planeta, mitigando, cambiando la movilidad en la matriz energética por energías limpias, descarbonizando la agricultura y la industria? ¿Acaso no estamos diciéndole a la sociedad colombiana que tenemos es que apropiarnos de la vida? Es el pacto histórico el que está pidiendo y luchando por apropiarse de la vida, mientras el régimen que falla está pidiendo es expropiarnos de la vida. Unos son los expropiadores, otros somos los apropiadores. Y fíjense en este tema de la comunicación social, cómo va volteando la realidad. Entonces le van diciendo a la señora de la sala de belleza y al señor taxista y al señor agente de policía que es que Petro quiere expropiarlos del taxi, del salón de belleza y de la tierrita y de la finca y de la casa. No, tenemos un régimen que falla porque es un régimen expropiador de las cosas esenciales del pueblo colombiano. Y aterricemos en Nariño, donde estamos. ¿Acaso a Nariño no le expropiaron la agricultura y la industria? ¿Acaso este régimen que falla, que quiere culpabilizar a la sociedad del estallido social cuando es su propia responsabilidad, acaso no ha producido en los últimos 40 años un sistema de ideas dominante en el mundo con el cual se ha gobernado esta sociedad que se llama neoliberalismo? El neoliberalismo no es el liberalismo. El neoliberalismo es una ideología que le está proponiendo al ser humano que entre más y más mercados, negocios y codicias, más bienestar hay. A tal punto ha llegado esa extensión de los mercados y la codicia que los derechos fundamentales de las gentes se convirtieron en mercados. Los derechos que había propuesto el liberalismo en la historia de Colombia, derechos individuales, a pensar, a decir, a hablar, a existir, los derechos colectivos, sociales y de la naturaleza que propuso el progresismo a través de la Constitución del 91 y que no son antagónicos con los derechos individuales. Todos esos derechos escritos en la Constitución Nacional, en lugar de ser garantizados por el Estado, terminaron siendo mercados, negocios, ganancias de mercanchifles. Miren la salud nomás. Miren lo que pasó con el COVID o está pasando. Expusieron a la sociedad porque el sistema de salud no sirvió para detener, ni para mitigar, ni para disminuir el contagio y la muerte. ¿Cómo iba a servir si era un simple negocio? Condenaron a la sociedad colombiana a las mayores sociedades del contagio y de la muerte por el COVID. Y miren lo que pasa con el agua potable, la volvieron un negocio. Y miren lo que pasa con la educación. Y miren lo que pasa con las pensiones. Es un simple negocio financiero
donde el que gana es el banquero y el que pierde el cotizante, porque jamás obtendrá una pensión. Volvieron los derechos negocios. Eso es el neoliberalismo. Y entonces nos dicen con cara de científicos, de expertos, como si fuera la última ley científica descubierta, que hay que dejar actuar el mercado libremente en el comercio internacional, porque eso garantizará que la sociedad colombiana, el trabajador y la trabajadora tengan mayor bienestar. ¿Cuál es la realidad hoy después de 40 años de estar diciendo lo mismo y practicando lo mismo? Hoy la sociedad colombiana efectivamente se especializó a través de la libertad de mercados mundiales. Solo saca petróleo, carbón y cocaína. Eso es lo que somos hoy. Petróleo y carbón que están ayudando a acabar la vida en el planeta. Y cocaína, que es lo único que queda, especializados en la muerte. Se acabó la agricultura, se acabó la industria. Ya como se encuentran campos de cebada o de trigo, ya cualquier productor de papa tiene dificultades para seguir siendo un productor de papa. Ya es difícil encontrar una mata de maíz en la tierra que generó el maíz. Ya nuestra agricultura se volvió raquítica y con ella la posibilidad de la industria. Nos especializamos en cocaína, en carbón y en petróleo. Y se llenó el país de sangre y corrupción. Una sociedad sin poder trabajar. Una sociedad sin poder erupcionar en la producción y en el trabajo. Una sociedad que tiene que ver, sí, que entran decenas de miles de millones de dólares, que entran al Banco de la República y que se los roban los Odebrecht y los Luis Carlos Sarmiento. Una sociedad que tiene que ver que su juventud no puede trabajar. Una sociedad que tiene que ver que su juventud no puede estudiar. ¿Para qué sirve el estudio en una economía que solo saca cosas que el ser humano no hizo, como el carbón o el petróleo, o que tiene que usar los canales de la clandestinidad mundial para sacar la cocaína? No se necesita universidad para eso. No se necesita educación. Por eso nos hacen renunciar al saber. La sociedad en la economía raquítica se va empobreciendo, va aguantando hambre. Hambre es lo que después de 40 años de neoliberalismo pulula por las calles, los barrios y las veredas de Colombia. Hambre. Por eso el estallido social. Por eso el régimen que falla. Y entonces lleguemos a Nariño. Si la libertad de mercados, dice la teoría económica, especializa a los países dentro de una división internacional del trabajo, miren todas esas palabrejas, pues a Nariño la especializaron también. Y no la especializaron en la papa, ni en el maíz, ni en la cebada, ni en el trigo, ni en la transformación de la artesanía en industria. No la especializaron en el saber ni en el conocimiento. La especializaron en la cocaína. El régimen que falla especializa a Nariño en cocaína y condena a la sociedad nariñense entonces a ser observadora o protagonista de la masacre, del asesinato, del avance de la muerte. Ese es el impacto del neoliberalismo y del régimen que falla.
en un territorio que se llama Nariño. Después de una cultura del trabajo, después de una cultura laboral construida a través de los siglos, quizás desde tiempos precolombinos, quizás bajo la influencia de los incas, quechuas y otros. Hoy lo que este régimen que falla le promete a Nariño es especializarla en cocaína, en exportarla. Su fuerza de trabajo va pensando en medio del hambre. Bueno, y es que allí no habrá una oportunidad. Si no hay oportunidad en ninguna otra parte. Eso es lo que se llama expropiar a Nariño. A Nariño la expropiaron de la agricultura, la expropiaron de la industria, la expropiaron del trabajo productivo, la expropiaron del conocimiento y la están condenando y llevando como un rebaño hacia especializarla en cocaína. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que construir otro sendero, otro camino al que el neoliberalismo está produciendo en forma tan sanguinaria en la sociedad nariñense. El camino que está proponiendo el pacto histórico es que no, señores, no es la libertad de mercados, es la voluntad humana. Es la voluntad humana la que decide los destinos. Alguien diría con razón quizás que la voluntad divina también, pero en esta plaza quiero hablar de las cosas terrenales y no de las cosas divinas. En las cosas terrenales es la voluntad humana la que decide cuál camino sigue una sociedad. No es el mercado libre, no son las cosas, son las gentes. Es el Estado, es lo público, es la decisión soberana de las voluntades las que pueden definir cuál es el inmediato futuro que vamos a construir. Y aquí lo que estamos proponiendo es juntar esas voluntades de seres humanos para construir otro sendero, otro camino diferente al que hemos vivido en los últimos 40 años. El camino que estamos proponiendo no es expropiar a Nariño de la agricultura y de la industria, como hicieron, sino es apropiar a Nariño del conocimiento, del arte del trabajar, del asadón y del tractor, de la tierra agraria cultivada en alimentos, de su transformación en industria, de la irrupción productiva de su propio pueblo. Erupción como el volcán, pero de trabajo y de producción. Es con la voluntad humana, induciendo con ayuda del Estado la industrialización, como podemos construir otro Nariño. Este Nariño tiene una posibilidad a partir de su territorio inmensa, como en ninguna otra parte de la geografía nacional. Podemos juntar el océano, los Andes y la Amazonia. Oigan eso. En cuestión de unos kilómetros podemos articular el océano, los Andes inmensos, la Amazonia más inmensa aún, océanos inmensos, montañas inmensas, selvas inmensas. ¿No está en esa inmensidad la base de nuestra riqueza? No es pensar solamente los Andes, no es pensar solamente como en Tumaco en el océano, no es pensar como en el Putumayo en la selva, solamente es articularlas. Es articularlas a través de un puente de trabajo, de producción y de conocimiento. Es un camino que se tiene que hacer no a partir de la libertad de mercados, sino a partir de la decisión del corazón y del cerebro humano. Ese es el camino que está proponiendo el pacto histórico. Es que Nariño no tiene que deberle nada a Bogotá.
Es que Nariño tiene la potencialidad para desatar una de las regiones más prósperas del país. Solo se necesita cerebros cultivados. Solo se necesita cultivar de manera generalizada el cerebro de la sociedad nariñense para aplicarla en la industria de los Andes, en la pesca del océano, en la bioeconomía de la Amazonia. Es que si nos dedicamos a escaparnos de ese camino que nos promete el régimen fallido, el neoliberal, el de los expropiadores, el de la cocaína, y nos adentramos en el camino cierto y consolidado de una industrialización en los Andes, de una industrialización de la pesca, de una bioeconomía de la Amazonia, encontraríamos los senderos correctos, creo yo, por los cuales la sociedad nariñense podría ser una sociedad próspera. Apropiar a Nariño de ese territorio, apropiar a Nariño de ese saber y de ese conocimiento, apropiar a Nariño de esa inmensa erupción productiva y de trabajo que podría significar construir el puente entre el mar y el Amazonas. El pacto histórico promete entonces, no como los políticos, retórica, sino construir con ustedes un nuevo sendero diferente al de los últimos 40 años. Por eso cuando lleguemos a los sótanos infernales, al Palacio de Nariño, pues no va a ser para quemarnos en las hogueras del infierno que hay en sus sótanos, sino es para convertir ese Palacio de Nariño en el Palacio del Pueblo. Los sótanos del infierno no van más en la historia de Colombia. Allí cranearon el genocidio del pueblo colombiano, el siglo pasado y este siglo. Allí cranearon cómo dispararle directo a los ojos del joven. Allí cranearon cómo devolver con violencia la petición desarmada de la juventud en Colombia. Allí cranearon cómo burlar la esperanza de la población para simplemente llenar los bolsillos del banquero. Allí cranearon cómo destruir el sistema de educación pública porque creyeron que la educación era un bien exclusivo de los hijos de la oligarquía. Allí cranearon concentrar la riqueza y producir una de las peores desigualdades sociales de la historia de la humanidad. Allí construyeron los sótanos del infierno. Nosotros tenemos que construir otra cosa, que quizás no es ver cómo vamos a ese Palacio de Nariño en el centro de Bogotá, sino cómo traemos ese Palacio de Nariño a la Plaza de Nariño de Pasto. A las tierras negras de Tumaco, a las comunidades indígenas, porque aquí en el fondo, si queremos construir otro sendero diferente en la historia, construir ese pacto histórico, la banda presidencial no se la debe poner simplemente Petro o Francia o Arelis. De eso no se trata el cambio. La banda presidencial se la tiene que poner usted. La mujer, la joven, el campesino se tiene que poner la banda presidencial, la negra, la indígena, la gente que trabaja es la que se tiene que poner la banda presidencial. Millones de abanderados presidenciales en Colombia
porque de eso se trata construir una democracia. El presidente no es el que se sienta encima de las hogueras del sótano del infierno. El presidente y la presidenta son ustedes, los que juntando las voluntades podemos cambiar los senderos de la historia. No es un presidente el que va a cambiar la historia, es un pueblo el que va a cambiar la historia. Aquí ya sabemos cuáles son las alternativas de Nariño. No hay sino que abrir los periódicos. La masacre de Samaniego y tantas otras. El policía muerto en la esquina, en la vereda, y el joven asesinado mientras trataba de bailar. Aquí ya sabemos cuál es el futuro de Nariño si este régimen que falla gana las elecciones el año entrante, que no solamente las ganaría en las presidenciales, sino en el Congreso. Aquí toda Nariño sabe a quién sirven los congresistas de Nariño. No le sirven al pueblo de Nariño. Aquí dicen unas cosas, seguro que en las esquinas dicen, oiga, mire cómo trabajo por el pueblo. No, señores, allá votan por la reforma tributaria. Allá votan por acabar la ley de garantías para usar el dinero público para comprar votos de los humildes. Allá votan para construir la especialización cocainera de Nariño. Allá votan por destruir la agricultura y la industria. Allá en ese Congreso votan por construir los sótanos del infierno. Y entonces vamos a votar otra vez por ellos. Se trata de cambiar los senderos de la historia. Entonces hay que cambiar el Congreso de la República. El que hace las leyes no puede ser la mafia corrupta de Colombia. El que hace las leyes tiene que ser el pueblo de Colombia. Nada se saca si el año entrante, cuando empiecen las campañas, un Petro se vuelve presidente, si la mayoría del Congreso quedará en manos de las mafias corruptas. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Que las mafias corruptas matarán al presidente. Nada se saca si un ciudadano el año entrante, cuando comiencen las campañas, decide votar por el politiquero al Congreso y por Petro a la presidencia. Lo que hará es acelerar la muerte de Petro. Si queremos el cambio, lo primero que hay que cambiar es el Congreso de Colombia. Y ese cambio del Congreso de Colombia es haciendo sentar en esos cómodos sillones donde se duermen los barrigones. No tengo nada contra los barrigones, sino que los políticos barrigones lo son porque no trabajan. Solo comen, solo devoran, solo despojan. Hay que cambiar y poner en esos sillones al campesino, al obrero, a la mujer negra, a la indígena, al pueblo de Colombia, a hacer las leyes. Porque si el pueblo de Colombia hace las leyes, entonces sí podrá ser posible la primera victoria popular en la historia de Colombia después de Bolívar. Será posible limpiar el Palacio de Nariño de gestos infernales y traer el Palacio de Nariño a la Plaza de Nariño de Pasto. Será posible abrir los grandes salones lujosos para volverlos como Palacio Presidencial, la vereda, el barrio popular, la tienda de la esquina, el campesino cultivador de maíz.
Si eso lo hacemos, y la próxima vez que venga aquí, ya en campaña, no en reunión política, tendremos que llegar hasta allá, la acera de al frente llena de multitudes, y la acera de allá llena de multitudes, y la acera de allá llena de multitudes, porque Nariño apostará, eso creo, a la gran victoria popular como una vanguardia. El camino de esa victoria popular para Nariño significa reconstruir su agricultura, cooperativizar al campesinado para que sea propietario de la agroindustria, hacer del mar la fuente de alimentos con una flota pesquera poderosa, no importa el riesgo de la cocaína, hacer de la Amazonia la gran despensa del saber de una bioeconomía, juntar los Andes inmensos con el océano inmenso, con la Amazonia inmensa, para un pueblo inmenso que erupciona en el trabajo, en la producción, en el saber, en el cerebro y en el espíritu. Martin Luther King decía: hay 3 alimentos indispensables para la humanidad: el alimento del estómago, el alimento del cerebro, que es el saber, y el alimento del espíritu, que es la cultura. Estómago, cerebro y espíritu. Esa es la inmensidad básica del pueblo de Nariño. Pueblo de Nariño, llegó la hora de erupcionar. Llegó la hora de estallar. Pero el estallido no es de la violencia. El estallido es el camino que sale de la calle hacia las urnas. Vamos a hacer estallar las urnas con una victoria popular, con una victoria nariñense, con una victoria del pueblo inmenso de Nariño. ¡Viva Nariño! ¡Viva Pasto! ¡Viva el pueblo! Gracias, muy amables. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. En marzo de este año denuncié el bombardeo sobre un campamento de las disidencias. En el campamento habían niños y niñas, menores de edad, que habían sido reclutados a la fuerza. Habían sido reclutados a la fuerza cuando salieron de sus veredas buscando internet para cumplir sus sueños. Querían ser médicos, policías, abogados, doctores, y tenían que caminar 5 horas en caminos del Guaviare, de la otra Colombia, para buscar una señal de internet, y en medio de esos caminos fueron convencidos, amenazados y terminaron reclutados de manera forzada. Sus sueños terminaron en el bombardeo de un campamento. Hoy asistimos a un gran debate donde se han perdido 70.000 millones de pesos que iban destinados a lograr internet en la Colombia profunda, en las regiones. Dejaron sin internet a nuestros niños y niñas. Los dejaron sin educación. Y al haberlos dejado sin educación, esa clase política corrupta los convirtió en la posibilidad de nuevamente ser reclutados de manera ilegal. Esa clase política que les quitó los dineros para el internet les dirá mañana máquinas de guerra. Ese país es inviable. Por eso hay que cambiar esa clase política, hay que renovar el Congreso de la República, y por eso quiero ser senador en la lista de Fuerza Ciudadana, ese movimiento ciudadano inspirador que viene rugiendo desde el Magdalena. Quiero ser senador y que ustedes recuerden y en las urnas voten por todas mis luchas, por mi trayectoria. Quiero seguir luchando por Colombia
hasta que la dignidad se haga costumbre en Colombia. Queremos formar y tener la más grande fuerza progresista parlamentaria en la historia de Colombia. Y con fuerza ciudadana, y con millones y millones de colombianos diremos: Gustavo Petro, presidente.